Y nuestro invitado de ahorita, pues, somos baby boomers, ¿verdad, Roberto Gómez Portugal? Roberto Gómez Portugal y yo nos conocemos desde que teníamos 10 años. Más o menos. En cuarto año de primaria del colegio del Tepeyac, con los benedictinos. ¿Cómo crees? Ya, Fíjate ya. Nada más qué larga amistad Qué mal, llevamos. qué mal te ha tratado la vida. No creas. No, No la verdad. creas, no me Oye, puedo quejar. Con los amigos se puede bromear así. Obvio. No, ¿y tú qué estás tomando para la presión arterial? No, ¿y qué tomas para eso? Sí, hay que pasarse tips. Se ven muy bien. Y Roberto, además de ser un empresario muy exitoso, le da por la literatura y la historia. Y Roberto ha publicado ya 3 volúmenes de lo que son Pinceladas de la Historia, y me gusta el subtítulo, que es genial, Historias para quienes no les gusta la historia. O sea, porque en una manera muy amena, breve, divertida, Roberto narra diferentes capítulos de la historia universal y mexicana en esos 3 volúmenes que están a la venta. ¿Dónde, Roberto? Están en Amazon. En Amazon, todo está en Amazon. También sí. hay una versión digital en Amazon, o sea que tú, que ya estás más allá de allá, más en Estados Unidos, pues puedes agarrar los capítulos sobre México y ver sobre Jesús González me Ortega. encantó. Y también Roberto y yo éramos declamadores en la secundaria. Fíjate, en la desde prepa. entonces nos gustaba la poesía. Entonces ha publicado un libro, él ha recopilado lo que son sus poesías favoritas. No son poesías escritas por mí, No, son las favoritas. poesías que a mí me han marcado a través de la vida. La única contribución personal que tiene ese libro es que, como muchas de esas poesías están en otros idiomas, en inglés, Sí, en porque francés, tú eres políglota. en italiano, yo lo que he hecho es traducir las que no estaban en español, pues para hacerlas más asequibles a nuestros amigos. Está bien, te felicito. También está en Amazon. También está en Amazon. Qué padre, felicidades. Y una cosa nueva que está haciendo es dar conferencias. Así es. Y el próximo sábado Pasado mañana. vas a hablar ahí en la Torre Reloj, en Parque Lincoln, en Polanco. Es muy interesante. Es una conferencia sobre Maximiliano y Carlota y el Segundo Imperio Mexicano. A Fíjate, ver, ¿por qué este tema? Mira, porque me he dado cuenta que es un tema que a mucha gente interesa, pero que al mismo tiempo son poco conocedores de este capítulo de nuestra Sí, historia. porque la historia la escribieron los vencedores, ¿no? Pues porque la historia muchas veces tiene una simplificación excesiva. Y a mí me gusta, así están escritos mis libros, con este criterio, lo que podrías llamar los chismes de la historia. De hecho, una amiga mía me dijo un día, es que a mí me gusta leerte o escucharte porque eres como el Ola de la historia. Además tiene mucho pegue con sus amigas. Y me dice, hablando de historia, claro. Sí. Y la verdad es que a mí me interesa platicar la historia y escribirla, tomando en cuenta quiénes son las personas. A final de Como una cuentas, novela, ¿no? Pues con mira, sus personajes y todo, quizás una gran trama. Es mucho pretender novelarlo, ¿no? Pero, ¿quiénes escribieron la historia? Hombres y mujeres, como todos nosotros, con pasiones, con miedos, con ambiciones, a veces hasta con vilezas y con venganzas. Defectos y virtudes. Defectos y virtudes. ¿Por qué? Pues porque eran hombres y mujeres de carne y hueso. No son los próceres que nos pintan en blanco y negro. Y unos son todo impolutos, buenos. ¿no? Impolutos. No, sí, para mí Juárez, En mármol, ¿no? como que la gente tiene la idea que Juárez es como una estatua de bronce, Sí. que siempre tiene cara de jetón, porque todos los que han hecho cuadros, pinturas o bustos de Juárez, siempre está enojado o diciendo, hoy me toca salvar a la patria, cuando era bailarín. Le encantaba jugar a las cartas, o sea, eran tipo... O malos malísimos tipo Iturbide y Porfirio Díaz, que son los enemigos de la historia Bueno, mexicana, pero ¿no? fíjate que esos enemigos de la historia, entre comillas, yo quisiera replantearlos ante la gente, porque hicieron muchas cosas Claro. que hoy nos benefician. Bueno, incluso. y más en México, ¿no, Roberto? La bandera es de Iturbide. El himno es de Santana. Es de Santana, fíjate. Digo, por Y los favor. trenes de Porfirio Díaz. Los trenes de Porfirio Díaz. Qué bien dicho Que fue está Cedillo esto. mal vendió. Fíjate. Bueno, pues mira, volviendo a Maximiliano A y ver. Carlota, yo creo que Maximiliano y Carlota a una cierta parte de la población seducen porque era pues una monarquía, una nobleza y lo que tú Era quieras. güerito, Era de ojo güerito azul, y a lo mejor nos hubiéramos pues subido de cierto nivel si hubiera triunfado su gobierno, ¿no?
Y otras personas, los he escuchado, que me dicen, no, hombre, un invasor maldito que se ha creído que venía aquí a conquistar a los pobres mexicanos y abusar, y la bola de vendepatrias que eran los conservadores. Los indígenas lo No, querían. pobre Bueno. Maximiliano, la verdad es que sí dio cuenta de su horror cuando estaba en el cerro Pobre de Maximiliano. las campanas, como dijo, creo que no debería No, haber no, venido. no, qué bien lo dijiste, porque pobre de Maximiliano. Maximiliano Fue un títere. estaba desempleado. Títere, Su hermano, el emperador de Austria, Francisco José, le había quitado el trabajo que le dio como virrey del Vittorio Véneto, pues porque era demasiado blando, demasiado liberal, y estaba, pues hasta estaba de acuerdo con las ideas de los liberales que querían la unificación de Italia. Hombre, pues si estos cuates no quieren más que hacer su tierra y tener su país, No, ¿no? ¿qué te pasa? A Sí. ti te mandé a repartir trancazos, ¿no? Así es Sí, que era, como- era un buen muchacho. demasiado bueno. Es decir, Los- abrazos, en vez de y abrazos y fíjate, no balazos. una cosa muy interesante que yo quiero precisamente aclarar en esta conferencia que doy es que los propios mexicanos que trajeron a Maximiliano y Carlota se equivocaron y al ratito ya estaban arrepentidísimos. Claro. ¿Por qué? Porque les salió más liberal que los Juárez. liberales. Y oye, que vamos a regresarles las propiedades a la iglesia. No, pero ¿por qué? Sí, si Oye, que Maximiliano vamos a- sostuvo la reforma. Sostuvo así la es. reforma y se echó encima al Papa, que era un Papa además muy duro, ¿Quién era? Pío IX. No, que estaba la más loco. Bueno, era un Porque tipo dicen que Pío terrible, sí. IX estaba mal de la cabeza. Y- es el que dijo, yo soy infalible. Cuando yo hablo, es como si hablara a Dios todo. Sí, señor. Pobre digo. de Maximiliano, cuando venía a México en su viaje inicial, ¿no? Venía en su fragata Novara, hizo una escala en Roma, pues para hacer una visita de cortesía al Papa. El Novara es el que se lo llevó después, ¿verdad? Sí, era su barco. su barco. En él hizo muchos viajes, en él vino a México y en él regresó su cadáver. Pero cuando se detiene a ver a Pío IX, pues él va a hacerle una visita de cortesía y va casi inocentemente a saludar al Papa. Lo que no sabía es que el arzobispo de México, Pelagio de la Bastida y Ya lo había Dávalos, grillado. ya le había hablado al oído al Papa Claro. y le había dicho, oye, no, es que pasaron unas leyes, Juárez sacó unas leyes en donde nos quitó todo a la iglesia, no sé qué. Y Caray, entonces, éramos dueños del 75% de las tierras en México y nos las quitó este maldito. Fíjate, y ¿cómo se lerdo que se atreve? creen. nos va a dejar sin nada. Y entonces, cuando llega Maximiliano a ver al Papa, el Papa le dice, oye, hijo mío, ahora que llegues a México, me tienes que prometer a mí que ahora que llegues a México vas a echar atrás todas esas leyes. Maximiliano no sabía de qué le estaban hablando. Es que hay que entender una cosa, los aristócratas de todas las épocas, al rey o al heredero lo educaban para gobernar. Ese era el único que tenía cierta educación. Los demás Ni idea. eran como unos Adornos. Unos adornos bien vestidos. Sí. Que realmente no eran ni muy... Bueno, la misma reina Isabel actual de Inglaterra, dicen, bueno, nunca fue a la escuela. O sea, traían una gran... Eran muy ignorantes del mundo de Del mundo. afuera. Del mundo porque real. Crecían encapsulados. Sí, pues el caso de Maximiliano es uno de esos casos. A mí Maximiliano me suscita mucha simpatía y me da hasta pena ajena, ¿no? Porque dices, pobre cuate. No me ayudes, compadre. Mira, hay una anécdota preciosa que brevemente les voy a contar. ver. Cuando estaban esperando ya su ejecución, que además la pospuso Juárez durante 3 días más. Para hacerlo sufrir. Esos 3 días deben No, haber qué sido horror. espantosos. Ellos ya sabían qué destino les esperaba y estaban Y ahora compartiendo. decían ya, no, déjanos sufrir Y un día estaban más. compartiendo En 5 minutos, no, en una celda, un salón, ¿no? Y la crónica dice que Maximiliano estaba así recostado, pues, dormitando, ¿no? Y en eso Miguel Miramón, dice, caray, yo estoy en este problema por no hacerle caso a mi mujer, porque si yo hubiera escuchado a Concha, que me decía que no me metiera en política, que yo era militar y no me metiera en política. Que había sido presidente de ¿Eh? México, además. Pues Niño héroe de otra Chapultepec. situación tendría yo. Entonces se endereza Maximiliano, se acaricia la barba, porque era un gesto que tenía muy acendrado, y le dice, ¿y si vieras? Yo estoy aquí por hacerle caso a la mía. Ya los dos los fusilaron. Ya los dos los Oye, fusilaron. sábado 19 de octubre Siempre a las 12 plasma. horas, Torre del Reloj, Parque Lincoln Polanco, Roberto Gómez Portugal, Maximiliano y Carlota. Entrada libre, ¿eh? Órale, ahí nos Qué vemos. padre, Muy bien. yo también voy. Roberto, gracias.